Padre Celestial, tú que moras y reinas en la estatua de los cielos, en esa noche, Padre, te damos gracias por un nuevo día que nos has dado, Padre, gracias porque has sido misericordioso con nosotros, a pesar de la pandemia, gracias porque siempre estás de nuestro lado, Padre, y siempre has sido fiel. Perdona, Padre, nuestras ofensas cometidas en el día de hoy, Padre, y te pido que en esta noche, Padre, sigas usando a nuestro hermano pastor, Padre, hablándonos a través de tu palabra para así aprender más de ti. Te pido, Padre, que sigamos poniendo empeño para estudiar tu palabra y que podamos, Padre, utilizar esto en nuestro diario vivir. Favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Arismendi. Marco Guaraca de Lima, Perú. Así que está usted bienvenido, Marco. Así que qué bueno que está usted con nosotros. Bien. De nuevo, como dije, vamos a tratar de cubrir la Esdras, Esther y Nehemías hoy. Y lo vamos a hacer, yo solamente voy a decir, nació ahí, pero es de Buenos Aires. Ah, Marco, caray, qué cosa. Bien, a cada cual le toca su pandemia y su maldición, o sea, eso viene de manera diferente. Bien, entonces, lo que queremos hacer hoy es entrar y hablar algunas cosas de estos tres libros, pero lo que quiero hacer también es que si usted en su lectura o en su saber tiene algún momento en el libro de Esther o de Esdras o de Nehemías que a usted le ha sido de bendición y quiere compartirlo, no quiero que me hable acerca de su tía que hoy leyó a Esther, entonces ella se sanó del virus. No, pero que nos hable algo del texto, de la historia, pues le vamos a dar cabida. Si terminamos temprano y hay algún un tópico o un tema que queramos hablar, pues estamos bien. Yo esta semana estoy bien, en cierto modo, porque mi esposa está con Jennifer y Timothy, su esposo. Pero para los que no están, hermano Oscar, Jennifer tiene su hija ya. Si quiere, quita su micrófono, dígame felicidades. No. Felicidades. Gracias, hermano Oscar. Lo escuché el domingo que oró por... Qué bien, qué bien. El hermano Oscar conoce a Jennifer desde que era niña. Así que... Felicidades, abuelo. Hermano Noé. Ahora todos me están llamando abuelo y a Teresa le llaman tía, no sé por qué. Pero el punto es este. Lo que queremos hacer es que participemos algunos que quieran decir algo del texto, algún principio bíblico que encuentran en el texto, o cualquier dato histórico del mismo libro que yo no voy a cubrir. Y quiero que tengamos esa oportunidad hoy. Si terminamos temprano, hay alguna pregunta, está bien. Si no, si hay alguna pregunta que quieran hacer, escríbanla por el texto y nosotros vamos a ver si una de estas noches de esta semana, como Teresa está fuera y Yasho está en un curso, entonces podemos tener una noche de preguntas y respuestas. Quizás mañana en la noche o el jueves en la noche. Así que déjenme saber. Pido permiso un par de minutos para ausentar mi rostro. Hermano Rafael, no se preocupe. Está bien. Gracias. Ok. Bien. Esdras.
Nehemías, Esther. Estos son 3 libros que históricamente están solapados, están uno encima de otro. Es el mismo periodo de tiempo. Ahora, yo quiero de nuevo traer el contexto histórico de donde estamos. David es rey, muere. Salomón queda rey, muere. El reino se divide en 2. Reino del norte, 10 tribus. Reino del sur, 2 tribus. El reino del norte es destruido por Asiria. Casi 100 años antes, en el año 722 antes de Cristo. Babilonia toma a Judá, el reino del sur, y a la tribu de Benjamín, que son el reino del sur, y captura, conquista a Judá, destruye a Jerusalén, destruye la ciudad, destruye los muros, no deja piedra sobre piedra, y se lleva a muchos cautivos a Babilonia, y a los que se quedaron allá, se quedaron en la tumba, los destruyó. Jeremías profetiza en este proceso de Babilonia entrar y llevar la cautividad. Y Jeremías ve a la cautividad saliendo hacia Babilonia. ¿Ok? Y él profetiza que en 70 años, desde el decreto de Ciro, iban a ser libres. No sé quién tiene una fiesta musical ahí, pero creo que es el hermano Rafael. No, ese es el D19C 3808. No te apures. Una bachata, Josué. No, ya le puso mute, Está bien. Ok, muy bien. Es que chivato. Sí, ¿qué pasó? Que estamos en ese periodo cuando Jeremías ve al pueblo saliendo, y toda la profecía de Jeremías, que vamos a ver, el profeta Jeremías tiene que ver con esto. En este periodo, mejor dicho, no es que tiene que ver con esto, pero es en este periodo. Y del otro lado, viendo llegar la cautividad, está el profeta Ezequiel. Tenemos que tener esa cosa presente. Este es el periodo entre la cautividad y los 70 años de cautividad bajo Babilonia, la conquista de Babilonia por los medos persas y el decreto de Ciro, que es dado, pero que es en realidad puesto en efecto por Darío. Entonces, ese proceso de los 70 años de cautividad no se nos dice mucho, excepto por Daniel y Ezequiel. Y luego entonces viene la salida del pueblo, y el profeta Ageo y Zacarías están en el proceso. ¿Quién es equipando? Se supone que usted, Josué. No, porque es alguien que entró que se llama equipando. ¿Quién es equipando, por favor? Que diga algo. Equipando. Es que tengo que asegurarme de que nadie aquí va a hacer un lío. Bien, entonces. Sí, equipando. Equipando. ¿Quién es equipando? Equipando. Equipando. Esa es Vicky Bonilla, Josué. Vicky es equipando. Vicky Muy Bonilla. bien, Vicky. Encantado. Cuando entró le puso así. Le puso equipando. Ok, bienvenido. Que casi la saco sin saber quién era Vicky. Pero qué bueno que está aquí. Bien, entonces nosotros tenemos yo quiero que entendamos el periodo de tiempo.
Ya las 10 tribus han sido destruidas 100 años anteriormente. Ahora solamente estamos lidiando con la tribu de Judá y los de Benjamín que quedaron bajo el reino del sur. Y esto es importante, hermanos, que lo entendamos. Porque ahora Daniel, Ezequiel, parte de Jeremías, ellos se van yendo, Ageo, Zacarías, son profetas que debemos entenderlos en este contexto. Debemos entenderlos en ese contexto. Porque si no, entonces nuestra hermenéutica se cae. Nuestra hermenéutica es gramática, histórica. Y es la única manera de interpretar un texto correctamente. Bien. Pónganse en la mente, hermanos, que aunque todavía no hemos visto a Ezequiel, ya Ezequiel pasó. Pónganse en la mente que aunque no hemos visto a Daniel todavía, ya Daniel históricamente pasó. Ahora quienes están presentes son Ageo, Zacarías, más tarde viene Malaquías. Pero el momento histórico en el que estamos es al final de los 70 años. Ciro da su decreto, hay oposición, y veremos los Jerjes, los Artajerjes y esa gente. Y ellos paran la construcción. Duró 18 años este proceso. Después del decreto, 18 años para poder salir, y luego casi 40 y pico de años para terminar todo. Entonces, cuando nosotros leamos Esdras, Nehemías y Esther, estamos hablando básicamente de un periodo, del periodo entre que el decreto da y la gente empieza a salir hasta que el templo culmina y el pueblo se va de nuevo a vivir en Jerusalén. ¿Hay alguna pregunta al respecto, hermanos? Voy a poner el chat por un lado, por aquí. Charles, ok, di algo. ¿Para qué dije que había pregunta? Porque yo sabía que Charles iba a decir. O sea, estoy confundido con la geografía. Mencionaste ahorita los asirios se llevaron cautivos. ¿Los mismos asirios vienen siendo los mismos babilonios? No. No. El reino de Asiria es el reino con Asael, que Asael termina destruyendo. Es Sennacherib, el rey de ellos, y fue a destruir, pero no pudo. Y en el año 722 antes de Cristo, finalmente el reino del norte cae. ¿Ok? Bien. Quítate ya. Bien. Hermano, si usted no está hablando ni nada, por favor cierre su micrófono para que aquí no oigamos lo que usted está tomando, ni si tuvo que ir al baño, ni nada de eso, ¿ok? Sí, William. Ezequiel ve la cautividad llegando. Y vamos a ver que eso es importante para entender las visiones de Ezequiel. Jeremías ve la cautividad yéndose a Babilonia. Ezequiel es uno de los cautivos. Y él profetiza en ese. Ok, William, pregunta. Sí, pastor, en cuanto a este El nombre mío no es pastor. Josué, Ok. en cuanto a este tema de la cautividad, no sé, me han puesto a lidiar con algunas personas, porque yo vengo de ese mundo, de no creer. La pregunta es,
muchos argumentan que propiamente muchos textos de la Biblia o muchos libros se llegaron a cuajar ahí, o sea, se compilaron supuestamente ahí. Y que de ahí ligan, bla, 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 otros temas de otros pueblos, y que de ahí se forma propiamente lo que llamamos la Biblia, o sea, el Viejo Testamento. Ciertas cosas hasta ahí, hasta esos profetas. Ya. ¿Qué es sobre eso? Pues muy simple para mí. De hecho, esa posición es una de las más absurdas que yo conozco, porque la pregunta que yo haría es, ¿de dónde sacaron ellos el material para poner la Biblia junto en ese tiempo? ¿Qué te van a decir? Bueno, de Moisés, de los reyes, de David, de Moisés, ok. ¿Me entiendes lo que te digo, William? William, ¿me entiendes? Sí, Josué, perdón, es que lo puse mudo de una vez. Ok, recuérdate que nosotros hemos visto ya en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, que todo es de acuerdo a los análisis, los récords de que estaban ya escritos. Y a la profecía de Samuel, por ejemplo, a las profecías o a los salmos de David. Por ejemplo, los salmos de David, cuando fueron escritos por David, nadie discute eso. Y cuando fueron escritos, mucho antes de todo esto. ¿Me debo entender? Totalmente. Las tablillas de Moisés que venían rodando también. Claro, o sea, ¿de dónde sacaron todos estos utensilios? ¿Por qué estos utensilios son importantes? Ese tipo de cosas. Bien. Esdras, capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Esto es Ciro hablando. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Si hay alguno que se queda aquí en Medo-Persa porque no tiene dinero, ayúdenlo a que se vaya, porque Dios los ha llamado a ir allá. Y él ha puesto para despertar, o no para despertar, para construir el templo, la ciudad, reconstruir todo. Ahora, de nuevo, hermano, por alguna razón parece que Esdras vio como importante decir esto en el versículo 9. Y esto es importante, hermano, que lo mantengamos, porque si no nos vamos a perder en las doctrinas de la Biblia y cómo Dios obra. Versículo 9. Perdón. Versículo 5, perdón. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín. Ya las otras tribus no cuentan. La restauración del templo, el retorno de la cautividad es de Judá y de Benjamín, y especialmente de Judá. Benjamín queda por misericordia. Y se acuerdan que Benjamín fue la tribu que casi ellos la cortan del todo por el pecado de ellos.
Entonces, hermanos, tengamos eso presente. Benjamín y Judá. Parece que Félix decidió hacer un copy-paste y poner ahí todo, pero no sé ahí lo que vamos a llegar, ¿no? Pero el punto es que Judá y Benjamín ahora van a Jerusalén por el decreto de Ciro. Y esto es importante. Ese decreto es el mismo decreto con el cual cierra Darío en Crónicas. Ese mismo decreto de Ciro. Una cosa más de aquí. Dios despertó el espíritu de Ciro. Ciro es un ungido de Dios para hacer una obra específica. Él pone en moción el regreso. Y él no ve el regreso completado. Él muere. Y es Darío que lo termina. Y eso lo veremos en un minuto. En el capítulo 3 hay algo muy interesante que yo quiero hablar. El capítulo 2, esos son los hijos de los que subieron, una genealogía otra vez, de los que subieron de ahora Babilonia, la gente que subieron de, mejor dicho, de Medo Persa, de nuevo a Jerusalén. Y está esa lista ahí. Pero en el capítulo 3, yo quiero solamente referirme a un punto allí. Ellos traen los albañiles, los carpinteros, empiezan a edificar. Y mira lo que dice el versículo 10. Y ahí yo quiero sacar un principio. Quiero que veamos un principio. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con júbilo. Versículo 12, muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de ella, lloraban a alta voz. Ya eran ancianos, pero ellos habían visto el otro templo. Y al ver echar los cimientos, ellos lloraban. Nostalgia y alegría. Pero el principio es aquí, hermanos, es este. Los cimientos, echar los cimientos, trajo gozo. Pastores, si los cimientos doctrinales no están bien echados, el templo se va a caer. Eso no es lo que el texto está enseñando, pero es un principio. Nosotros debemos regocijarnos de echar cimiento doctrinal bueno. Para los que están empezando a plantar iglesias o están ahí, el hermano Ulloa, el hermano Nelson que están aquí presentes, el hermano Noé, uno de nuestros diáconos, ellos saben que nos propusimos pasarnos 10 años poniendo el cimiento doctrinal. Sin cimiento doctrinal no hay nada. Y hermanos, cada vez que la iglesia entiende una doctrina nueva, debemos dar gracias a Dios. Debemos dar gozo. Debemos tener gozo de que la verdad está siendo el cimiento de nuestra iglesia. En capítulo 4 vemos nosotros, recuérdense, si alguien tiene que decir algo, abra su micrófono y diga, yo quiero decir algo. Y si yo estoy de buen modo y el té me hizo bien, quizá lo deje hablar un ratito.
Yo tengo una pregunta o un comentario. Ajá. A ese no lo puedo parar yo porque es mi hermano mayor. No, pero yo Dime. te respeto porque tú eres el maestro de la clase. Cuando habla de echar un cimiento bueno, ¿qué nosotros esperaríamos de entender lo que es un cimiento bueno? Eso es una buena pregunta y es larga a contestar, pero solamente voy a decirte esto. Perdón, porque un cimiento tiene que tener buen arraigo, o sea, un terreno bueno para poder echar el cimiento sobre el terreno. Pero también el cimiento determina la forma del edificio. Exactamente. Entonces, en este caso, ¿qué sería un cimiento bueno? Un cimiento bueno es, en el caso de nosotros, es tener una doctrina, una fe, como dicen Efesios, que va a tener una fe. Y ahí la fe no es la fe de creer, ahí la fe es una fe doctrinal, que sea totalmente escritural. 1. 2. Que sea la iglesia un lugar donde la gloria de Dios, baluarte de la verdad. La bandera de la verdad en mi lugar tiene que ser mi iglesia. Que la gente sepa, allá no hay buena música o lo que sea, pero ahí se predica la verdad. 3. Los hermanos tienen que entender esas verdades. Amén. No es suficiente que los pastores la entiendan. Y esto es importante. Y de nuevo, aquí hay varios hermanos, Nelson, Oscar, Noé, que estaban en la iglesia antes de yo llegar. Y ellos le pueden decir los roces y las diferencias que tuvimos. Y aunque nos tratamos con respeto, habían diferencias. Y eso sí llevó un tiempo. El pastor Leo pone algo muy interesante y es una verdad. Cuando los hermanos pueden decirte, yo creo esto porque la Biblia lo dice y te lo demuestran, has echado buena base doctrinal. Y desafortunadamente hay muchos miembros y de hecho muchos pastores que lo creen porque uno de los 3 Juanes lo dijo. Los 3 Juanes son Juan MacArthur, Juan Calvino y Juan Tubero, Juan Piper. Si esos 3 lo dicen, estamos bien. Y no es así. Y no es así. Los hermanos tienen que saber por qué. Y a mí me preocupa cuando los hermanos tienen estudios bíblicos por ahí. Y tienen sus estudios bíblicos entre ellos y eso. Y a mí no me da pánico, o sea, que lo tengan. Pero que me dejen saber. Que me dejen saber. Un momento, Leo. Que me dejen saber por qué. Porque uno va a ver el material que están aprendiendo, y uno puede entonces decir, déjame ver si esto está de acuerdo a las escrituras. Y si no está de acuerdo a las escrituras, no es para decir, usted no puede estudiar eso. No, al contrario. Mira, mi hijo, mi hija, mira, vamos a estudiar este punto aquí, que esto está mal, lo que te está diciendo, y déjame explicarte por qué. Y hermanos, síganme bien lo que pasa. Cuesta tiempo, cuesta trabajo. Cuesta usted sentarse con un hermano a explicarle solo lo que usted se ha pasado 10 años explicando en la escuela dominical. Y hay que volverlo a hacer. Le diga a usted anteriormente, cuesta usted fajarse con un himnario y hacer un estudio bíblico de cada uno de los cánticos y probar si son escriturales o no.
Eso lleva tiempo, pero es nuestra responsabilidad. Pastor Leonardo Ramírez. Sí, Josué. A 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner un fundamento el que ya está puesto. Ese es Cristo. Hechos 2:42, los discípulos, los que se habían convertido, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Exactamente. La gran comisión, Jesús le dice algo importante antes de irse. Miren, hagan discípulos, enséñenle lo mismo que yo le he enseñado a ustedes. O sea, hay un fundamento establecido. Exacto. El ponerse a inventar fuera de lo que Cristo estableció, el edificio se va a caer. Se va a caer. Por más que tengamos llena la cabeza de cosas, se va a caer el edificio. Se va a caer. Y no solamente eso, Leonardo. Y voy a decir algo aquí que yo espero que no los asuste. Puede ser un edificio, pero quizás no sea el edificio de Cristo. Y buena advertencia. Bien. Y una tendencia, hermanos, que no sé si ustedes la notan, pero hay una tendencia de mucha gente que quiere exhibir lo que sabe de Cristo, pero no mostrar a Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Hay mucha gente, esa tendencia como que me da la idea por algunas conexiones que he visto y he analizado. Eso viene del sur, del Seminario Bautista del Sur, hay muchas de esas cosas. Bueno, usted lo dijo. No sé si están grabando esto, pero... No, está grabado, no se preocupe, que ya yo he dicho lo que yo he dicho. Yo soy responsable de lo que se dice aquí. Pero déjeme decir algo importante al respecto, Rafael, que usted tiene toda la razón. El pastor Jorge y yo decimos, y en nuestra iglesia tratamos de repetirlo, que la teología en tu vida no es teología hasta que es práctica. Tu teología no es teología buena hasta que tu teología es práctica. Las doctrinas no son solamente un listado de verdades que creemos. Las doctrinas son verdades transformadoras para la vida diaria. Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes ahora mismo, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es omnipresente? Todos levantarían la mano. Todos, absolutamente todos. Sin embargo, nosotros nos atrevemos a hacer cosas delante de Dios que no las haríamos frente a Josué. O sea, yo creo que Dios es omnipresente y Él está aquí. Pero óyeme, Josué no está aquí, el pastor no está aquí. Pues déjame. Yo le digo a los hermanos de vez en cuando, y los hermanos de nuestra iglesia lo saben, que de vez en cuando, cada 2 o 3 años, yo repito esta ilustración y es, hermanos, ¿cuántos de ustedes aman a su pastor? Sí, lo amamos, pastor, qué bueno. ¿Le gustaría que yo vaya a comer en su casa? Sí, pastor, venga, por favor, a comer. Hermano, ¿cuánto le gustaría a ustedes que yo pasara una semana con ustedes? Sí, venga, pastor, con su familia, qué bueno. ¿Y cuánto a ustedes les gustaría que yo me pasara 2 semanas con ustedes viendo todo lo que hacen? Escuchando toda conversación que tienen. Estando detrás de sus hombros en cada cosa que van a decir. Bueno, pastor, lo amamos mucho, pero no tanto así. A lo cual yo digo, es interesante que ustedes no me permitirían verlos actuando en su tiempo privado, porque harían cosas que les avergonzaría delante de mí. Sin embargo, Dios está ahí presente y frente a Dios lo hacen. Entonces, la doctrina de la omnipresencia de Dios es un gran antídoto para el pecado cuando la ponemos en práctica. Bien.
Ustedes ya me están sacando del hilo de la clase. Óyeme. Exactamente, Iris. Vivimos frente a la cara de Dios. Y dilo en latín para que se oiga bonito. Coram Deo. Frente a Dios, frente a la cara de Dios. Capítulo 4. De nuevo, oyendo los enemigos de Judá y Benjamín. No de la tribu de Neftalí, de Zabulón. No, de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, se opusieron. Y empieza la oposición en contra de la construcción del templo. Hay oposición en el capítulo 4. ¿Y qué hacen ellos? Mandan una carta. Mandan una carta. Y le mandan la carta al rey Artajerjes. En ese tiempo, un rey que duró no mucho tiempo, él es el rey en ese momento. Y le dice, mire, señor rey, aquí hay una gente que ha venido a construir, y el rey da un decreto al final del capítulo 4 y dice, no. No. Pero ¿qué hace Dios, amados hermanos? Este rey no duró mucho. De hecho, no era tan poderoso. No era tan poderoso. Y Dios lo que hace es, hermanos, que manda a un rey amigo de la iglesia. Manda al presidente dominicano a que sea amigo de la iglesia y deje que las iglesias abran las puertas. ¿Verdad que sí? No. Mire la respuesta de Dios. La respuesta de Dios está en el capítulo 5. ¿Qué dice el capítulo 5:1? Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, eso de suena como Josué, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Y si usted lee a Ageo, al profeta Ageo, usted verá que el profeta Ageo lo que básicamente está diciendo, señores, levántense, nosotros estamos aquí haciendo la obra de Dios. No podemos dejarnos caer a pesar de la oposición. Lea a Ageo entendiendo esto y usted verá, hace sentido. Hace sentido. Entonces, Ageo, Zacarías profetizan. Y ellos siguen profetizando. Y cuando van allá, el versículo 3, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, así se llamaba a esa región. El gobierno de los Medo-Persas estaba dividido, se dice, en cerca de 25 sátrapas. O sea, 25 regiones, cada una con su sátrapa. Y esta era la región llamada la de después del río. En aquel tiempo vino a ellos, a Tatnai, gobernador del otro lado del río, y sus compañeros, y le dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? O sea, ellos están, que parecen un gobierno de los de nosotros, ¿quién les dio permiso a ustedes para reunirse en la iglesia? ¿Y cuáles son los nombres de los que se están reuniendo? Mas los ojos de Dios, versículo 5, estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. No a Artajerjes, ya Artajerjes había pasado y ahora es a Darío. A Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. Este Darío se dice que es el Darío segundo, no el primero, sino Darío el segundo. Darío el primero fue el que echó a Daniel en el foso de los leones. Pero mire qué pasa. Ellos copian una carta y se la mandan a Darío. Y lo que ellos explican en la carta es esto.
nosotros estamos haciendo esto porque el rey Ciro, a quien tú quieres mucho, quien es un rey grande, el conquistador de Babilonia, dio un decreto a favor nuestro. Y el rey Darío dice, ajá. Mire cómo termina la carta en el versículo 17. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Los profetas Ageo y Zacarías sigan construyendo, no se paren. Se va a resolver el asunto. Dios está en control. No se paren. Se tienen que parar. No, espérate un momento, vamos a resolver esto. Vamos a ir donde Darío, porque nosotros tenemos el permiso de Ciro. Pero Ciro ya murió, Artajerjes murió y ahora viene Darío. Sí, hablemos con Darío. ¿Qué pasa en el capítulo 6? Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. Hola. Saludo, hermano. Estaba escrito así y da todo el recuento del decreto de Ciro. Todo el decreto de Ciro. Ahora pues, versículo 6. Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai, y vuestros compañeros los gobernadores que están al otro lado del río, alejaos de allí. No se metan con esa gente. Déjenlos tranquilos. De hecho, Darío dice, tienen que pagar los gastos que tengan. Del tesoro del rey, de los impuestos que cobran, ustedes van a pagar el templo. Porque es responsabilidad de nosotros hacer eso. ¿Cómo? Sí, ¿por qué? Porque Dios determinó el decreto de Ciro. Dios determinó el decreto de Ciro. Y esto es importante. Dios lo determinó. Dios lo está haciendo. Y Dios lo hará. Así mismo es. Dios paga su obra. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, no se preocupe. Dios va a proveer lo que necesita. El pueblo celebra al final del capítulo 6. Celebra el finalizar la ciudad, el templo. Versículo 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todo empieza a volver a la normalidad para los de Judá. De nuevo, amado hermano, Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. ¿Qué tiempo había transcurrido desde Ciro a Darío II? No tengo las fechas exactas, pero creo que el final, Darío II murió en el 486. No tengo la fecha exacta. Perdón. La ilusión de enciclopedia ya se me fue hace mucho tiempo. Pero no fue mucho tiempo porque Artajerjes, Ciro estuvo, Artajerjes reinó por poco tiempo y Darío entonces comenzó su reino.
hubo un momento en que Cambises II tomó el reino por muy poco tiempo. Hubo algunos intermediarios ahí que llegaron por muy poco tiempo, pero Darío reinó por un buen tiempo. Y murió en el 486. Ya para esa época, los de la cautividad estaban en Jerusalén y la obra había sido completada. Y desde ahí, desde esa salida, cuando ya todo esto se resuelve, comienzan las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel, como veremos, es en este tiempo. Recuerden que Daniel profetizó antes de esto. Nosotros estamos viendo ya después que salen, pero Daniel profetizó antes de esto. Daniel fue puesto como grande por Darío el primero, pero es Darío el segundo que afirma el decreto de Ciro. ¿Ok? ¿Está bien, William? Hablando de Judá y de Benjamín, en la predicación de ayer, yo predicaba de Filipenses 3, 4 al 14, donde Pablo esgrime, saca a relucir 7 argumentos para mostrarle a los judaizantes que si él se lo propusiera, tenía más razón para judaizar que ellos. Y uno de esos 7 argumentos es de la tribu de Benjamín. Y explica exactamente explicación que no era cualquier cosa, porque era la tribu que acompañó a la tribu de Judá, de donde viene el Mesías. O sea, Pablo sabía muy bien lo que estaba diciendo. Claro. Al resaltar de la tribu de Benjamín. Y para no tomar otro turno muy rápido, cuando estemos en el capítulo 7, quiero un pequeño comentario en el versículo 26. Ah, ok, porque yo voy a hablar del 25 al 27 al 28. Ok, 7:26. Tengo una notita ahí para... Perfecto. Bien, compartir. entonces nosotros tenemos aquí algo importante. Este proceso, Darío dando el decreto para que comenzaran otra vez. Entre capítulos 6 y 7, en ese proceso, es que viene Asuero, Esther. Mientras están allá peleando en Jerusalén para construir el templo y los decretos, hay un concierto, un complot para destruir a los israelitas antes de que salieran. Ellos querían matarlos a todos. Y Dios usa a Esther para librarlos. Por eso decimos, Esdras, Nehemías y Esther es el mismo momento histórico. Y si quieren, Esdras se va a edificar el templo y Nehemías se va a edificar la ciudad. Y Nehemías toma ventaja de Esdras, en el sentido de que Esdras va a edificar el templo y luego Nehemías, el copero del rey, le dice a su rey, óyeme, mira los muros de mi familia cómo está. Mira cómo está mi familia. Mira cómo está, mi ciudad. Los muros están destruidos. Y ciertamente lo que está diciendo es, ¿de qué vale tener el templo cuando no tenemos ciudad? Y el rey lo ve como sabio y lo manda. Entonces yo quiero que vean que es concomitante. Aquí no tenemos que Esdras viene primero, después viene Esther, después viene Nehemías. No, todo esto está pasando a la vez. De hecho, hermanos, Esdras y Nehemías, en el principio en la Biblia, era un solo libro. Era un solo libro. Uno viendo la construcción desde el punto de vista de la ciudad y los muros, Nehemías, y otro viendo la misma construcción, el mismo periodo, desde el punto de vista del templo.
¿Ok? Exactamente. Son uno solo. Entonces, ellos celebran, al final del versículo 6, celebran, versículo 22, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 7? En el capítulo 7, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijos de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, bla, 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 bla. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba dirigente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y usted dirá, oye, pero parece como una contradicción. No, no, no. Es que ahora del 7 hasta el final se enfoca en Esdras, la persona. Porque Esdras, como líder del pueblo, él toma no solamente el liderazgo de ir a construir, sino el liderazgo espiritual de la nación. El capítulo 7, Esdras pone jueces, versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, y eso es a Artajerjes que le manda a Esdras esto, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Igual que los presidentes de nuestro país hoy. Ustedes, pastores que conocen la ley de Dios, vayan a las iglesias, abran las iglesias, enséñenles las leyes. Y hermano, usted se pone a pensar, ¿cómo es posible que estos reyes del imperio más poderoso sobre la tierra, que estamos ocupados con 10,000 cosas políticamente más grandes que la construcción de un templo, se ocupen de esto? Porque Dios inclinó el corazón de Ciro, porque Dios inclinó el corazón de Artajerjes, porque Dios inclinó el corazón de Darío. Dios está obrando ¿qué? Su plan. No perdamos de vista el hilo dorado. El versículo que dice que enseñe es el versículo versículo 25. Pon jueces, enséñales. ¿Y qué hace Esdras? Esdras toma el libro en Nehemías y comienza a leer el libro de la ley. Ellos se sientan a escuchar el día entero. Entonces el 26 dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Oigan bien lo que está diciendo el rey. Y quizá el hermano Rafael va a abundar de esto. Ahí es mi comentario. Ok. Yo sabía que usted iba a venir, dígame. Yo escribí una notita al lado de ese versículo. Dice ahí, dice aquí, vestigio de una religión oficial. Sí y no. Sí y no. Recuérdate que para ellos, esa idea de tener una religión oficial no era tan importante. Pero por alguna razón no, por la inclinación de Dios en el corazón de él vio importante que esto se debía cumplir. Ahora, nosotros no debiéramos tener eso, hermano Rafael, porque si yo creo que nosotros somos estúpidos y a veces queremos tener un gobierno que diga, si el pueblo comete adulterio, mátenlo. O vamos a tener una nación cristiana. De hecho, hay una posición teológica en cuanto a la escatología
que dice que nosotros vamos a llegar a un tiempo en que el evangelio va a cubrir la tierra completa y todos por ley viviremos cristianamente. O sea, se va a hacer la ley de la tierra. Lo siento, pero yo no quiero vivir en un evangelio así. Yo sé que nos gustaría, después de haber hecho lo que los malos han hecho con nosotros. Pero en realidad no es lo que debemos desear. Que el cristianismo sea impuesto por la fuerza. Exacto. Y yo sé que usted tiene su punto ahí, hermano Rafael. Pero el punto es este para mí, que yo veo que el rey está tan inclinado a hacer que esto sea verdad, que él pone esta amenaza para que los que se opongan no se opongan. Y también le dice a Esdras, mira, yo te voy a dar dinero, pero si tú vas a ser evangélico, si tú dices que tú eres evangélico de verdad, tú vas a tener que ser evangélico de verdad. Déjeme decir una historia de verdadera. Podría decir algo aquí en ese punto. Ok. Ok. Hay que tomar en cuenta una cosa, que Dios inclinó el corazón de esos reyes porque Dios está obrando, como tú dices muy bien, su plan. Claro. Eso no quiere decir que los reyes eran judíos ni que tenían nada de eso. Tampoco esos reyes veían la aplicación de la ley desde su punto político de vista de ellos. Oh, sí, claro. Ellos no tenían conocimiento de la palabra de Dios ni cómo se aplica la ley bíblicamente hablando. Entonces, por eso, ese comentario de ese rey. Esa ley hay que cumplirla ya y que no se le aplica la ley como si fuera una ley pública, pero no es así. Ya, Darío mismo, después que echó a Daniel al foso de los leones y él lo salvó, dijo, ahora hay que adorar al Dios, a Jehová. Bueno. Versículos 27 y 28. Ay, ok, ya lo resolví. Versículos 27 y 28. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y David, tú dijiste el punto. Dios está haciendo su plan. Dios está desarrollando su plan. El Mesías va a venir 70 semanas después del decreto de Ciro. Y eso no lo va a parar, hombre. En el capítulo 8 nosotros vemos una genealogía de los que subieron con una línea de los que subieron con Esdras en el primer viaje para empezar la construcción. En el capítulo 9, Esdras llega y se ve de nuevo frente al pecado del pueblo. Frente al pecado del pueblo. Y Esdras ve primero la gracia de Dios. Y eso lo vemos en los versículos 13 al 15. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? Ya lo que se había empezado a ir, ya se estaban uniendo con las mujeres de impías. Bueno, no impías en el sentido de salvación, pero que no eran del pueblo. Y Esdras ve esto y dice, wow, el pecado del pueblo. Nos hace pensar en Moisés, cuando Moisés oró por el pueblo. Y el punto, hermanos, es
que la misericordia de Dios es tan grande que para él cumplir su plan, tiene que mantener a muchos malditos vivos. A nosotros no nos gusta eso. A nosotros nos gusta que el plan de Dios sea hecho por personas perfectas. Y Romanos destruye esa idea. Pablo destruye la idea. Amado hermano, lo que Dios hace bueno en y a través de ti es Dios haciéndolo. Si eres tú vas a dañar el asunto. Si tú crees que tú eres alguien, si tú crees que tú puedes, que tú has llegado a un punto en que ya tú puedes ministrar de ti mismo, ya perdiste la batalla. La oración más común que yo hago, no por repetición, sino por necesidad. Y quizás los que vean muchos de mis mensajes, bueno, los hermanos de la iglesia nuestra saben que mi oración para predicar generalmente es muy corta. Hay muchos predicadores que duran 3 horas orando y media hora predicando, pero eso es otra historia. Pero yo siempre digo, Señor, dame la gracia para predicar tu palabra con claridad. Dame la gracia para danos la gracia para entenderla y danos la gracia para aplicarla. Amén. Hermanos, Esdras aquí en el capítulo 9 y 10, y él ve la maldad del pueblo y toma él la maldad y la confiesa en el capítulo 10, y en esa confesión, de nuevo en el versículo 9, dice él: así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. ¿Y cuál era aquel asunto? Que ustedes se están prostituyendo. ¿Y qué hacen ellos? Hacen un acuerdo. Mira, está lloviendo, la cosa está dura, vamos a hacerlo por grupos. Ok. ¿Y por cuál grupo comienzan? Versículo 18. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. 2 cosas aquí, hermano. El pecado es declarado en público. El pecado de esta gente era algo conocido. Tú sabías que estaba pecando, el vecino sabía que tú estabas pecando, todos sabían que estaba pecando. Y Esdras no deja que, oye, son los hijos del sacerdote, ven acá, mira, señor hermano, mira, ustedes son sacerdotes, por favor, digan a sus hijos que hagan esas cosas de una manera escondida para que no haya escándalo en la iglesia. Y le tenemos un miedo al escándalo. Y por miedo al escándalo, nosotros hemos sufrido con pastores, con hijos rebeldes, con hijos haciendo lo que ellos les da su gana, viviendo como quieren, pero sin embargo son pastores buenos porque predican muy bonito. Tenemos que tener cuidado, hermano. Esdras, a lo primero que agarran son a los hijos de sacerdotes. Ustedes están mal. Y los expone. Eso no indica que si usted es pastor y tiene un hijo o una hija inconverso, eso no es el punto aquí. Pero tenemos que tener hogares un poco ordenados, donde los hijos obedecen a sus padres. Y si no quieren vivir según el evangelio y ya son adultos, bueno, pues está bien, viva su vida allá, pero bajo mi techo. No pueden vivir así.
que son sacerdotes. Oh, que son los hijos de los sacerdotes. Recuérdense a Elí. Tenemos que tener cuidado. Bien. ¿Hay alguien que quiera decir algo acerca de Esdras que no hemos dicho? ¿Algo que le llamó la atención en Esdras? Bien, qué bueno. William, dígame. Y el tema de Zorobabel, que no es que lo mencionó en cuanto a su liderazgo también, y sé que lo veremos después, pero es el tema de los samaritanos. Si esa gente que se creían que tenían el pedigrí, y no era así. O sea, ¿de dónde surge esa gente después? Pero bueno, principalmente en este tema es el señor Zorobabel. Ajá. Que nos ayude, nos ayude un poquito con el tema que no lo mencionó. El tema de Zorobabel, ¿cuál es? O sea, el liderazgo de él. Zorobabel era el hombre que estaba encargado de hacer el templo, de hecho se le llamaba el templo de Zorobabel. Él y Jesúa eran los líderes de este trabajo en el templo. Okay. Leo, ellos eran los maestros constructores del templo, eran los ingenieros del templo. Bajo Esdras estaban todos ellos funcionando. Pero era de los principales. Leo, ¿usted tiene algo en el 822 que quiere compartir? Leo Company. Buenas noches a todos. Sí, no quería dejar pasar por alto ese texto porque no sé si se escucha bien. Sí, se escucha muy bien. Ok. Se ve cuando va hablando Esdras y en el relato, cuando dice, por ejemplo, en el 7:6, la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. En el 9 dice, estando con él la buena mano de Dios. Cuando Dios inclina los corazones, y el 18 del 8 dice, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, y llega hasta ahí, y pensar en que a veces no somos coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Decimos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero lo hacemos con las preocupaciones del mundo. Y es un poco incoherente nuestro testimonio. Y Esdras acá se da cuenta de eso, porque dice el 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese el enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo los que le buscan, mas su poder y furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Y el 31 dice, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo del acechador en el camino. Entonces pensaba en eso y en Dios hablando en Romanos 8, cuando dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no escatimó su propio hijo, ¿cómo nos va a dar también todas las cosas? Entonces la coherencia entre decir, bueno, estoy confiando en Dios, esto que hago es la voluntad de Dios, bueno, como dijimos antes, Él paga los gastos, Él es el que cuida y Él es el que sostiene hasta el final. Así que gracias a Dios por su mano sobre nosotros. Como dice Pedro, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo y ponernos en su voluntad y darle la y es así. Y es exactamente así. Nosotros, por ejemplo, yo le digo a los hermanos, cuando vienen siempre con la idea del que si quieren ser pastor o que quieren, de hecho, a mí se me paran los pelos cuando alguien me dice al principio, yo quiero ser pastor. Eso a mí me da, pero hay una cosa que siempre yo le digo a ellos. ¿Cuánto tú piensas ganar? Y contesta que se olvide.
Hoy a mí me mandó un hermano que conocí en Haití casualmente, con Tomás y Polonia, Hernández. Me mandó, hermano, yo tengo aquí un proyecto y yo quiero que usted me lo revise, pero antes de que usted me diga que si yo quiero saber cuánto usted me cobra. Y la respuesta mía generalmente para ese tipo de preguntas es, mira, tú no tienes dinero para pagarme. Yo soy tan caro, que tú no tienes dinero para pagar lo que yo valgo. Así que, si tú quieres darme algo, dame algo. Si yo agarro el proyecto, yo lo agarro como si tú no me fueras a pagar nada. Porque tú no tienes para pagarlo. De verdad, y es tanto. Sí, es muchísimo, pero a ti, por ser a ti, te lo hago así, lo que tú quieras. Por ejemplo, el libro Cómo pastorear el corazón de sus hijos, de Ted Tripp, yo lo traduje y creo que Ted Tripp me mandó una ofrenda, qué sé yo, $200, algo así. Y yo le dije, no te preocupes, no, yo te tengo que dar algo. Mi punto es este. En el ministerio, nosotros no entramos pensando en cuánto vamos a ganar. Cada vez que yo oigo a alguien que me dice, yo quiero ser misionero, pero antes de irme, yo tengo que levantar todo mi sostén. Pero Dios te ha llamado a ir a Timbuktu. Sí, Dios me llamó. De verdad que sí, sí. ¿Y cuándo es que Él quiere que tú estés allá? Bueno, lo más pronto posible. Yo, ¿por qué no te vas mañana? Ah, no, porque primero yo tengo que asegurarme que tengo todo mi sostén. Ah, no, espérate. Tú estás hablando de una profesión. Tú estás hablando de una profesión. Eso es diferente a ser misionero. Pero pastor, ¿está usted diciendo que los hermanos no deben ser sostenidos? Sí, deben ser sostenidos. La Biblia indica eso. Pero si tu llamado a predicarle a un perdido está condicionado con la cantidad de dinero que tú vas a recibir, tú no estás llamado a predicar a los perdidos. Quédate en tu casa, que tú vas a hacer un lío. Tú no vas a producir nada bueno. Y hermano, yo estoy diciendo esto por experiencia propia. Yo doy gracias a Dios por la manera en que Él ha provisto para nosotros. Lo sabemos. El que dijo eso fue el diácono de nuestra iglesia, que muchas veces se sacrificó él mismo para poder ayudarme a mí. Y digo esto en público para la gloria de Dios. Y gracias a Dios, ¿verdad, hermano Noé? Que Dios nos ha provisto abundantemente. Amén. Cuando usted pone dinero como condición para servir a Cristo, usted no debe estar en el ministerio. Búsquese otra profesión. Exactamente, Leo. Dios se ocupa siempre de los suyos. Y muchas veces te provee, aún por medio de personas con quienes tú has tenido problemas. Dice que Dios va a usar ese canal para suplirme a mí. Pero esa persona y yo hemos tenido muchos problemas. Y esa persona viene un día y dice, ¿sabe qué? Mira, después de observar todo y yo he visto que el Señor es bueno para conmigo y para contigo y tú estás donde debes estar. Mira, déjame ayudarte. Eso pasa cada rato. William, ¿usted tiene algo a decir? Sí, yo solo escribí, pero se lo digo aquí, espérense que ahora, ay Dios mío. Bueno, sobre el tema que usted acaba de tratar, hemos estado hablando de ese capítulo de que hoy en día pasa lo contrario,
en otras iglesias, otros ministerios, de que hasta divisiones hay por el tema económico. Pero bueno, con relación a este tema de las 70 semanas, los sabios de Oriente, cuando se aparecen a Herodes buscando el tema del Mesías, es porque conocían esa profecía de Daniel, ¿correcto? Porque son de Oriente. No solamente correcto. Históricamente hablando, aparentemente ellos fueron entrenados bajo la escuela de Daniel en cuanto a cómo leer las escrituras. Y vamos a hablar de eso más tarde cuando hablemos de eso. Gracias. Pero ellos fueron, recuérdate, y ellos le dicen a Herodes y le dicen a los sacerdotes, y ustedes no saben eso, que la estrella va a aparecer. ¿Qué tipo de líderes espirituales son ustedes? Los no judíos vinieron a buscar al rey de los judíos y el rey del mundo, y los judíos que supuestamente lo sabían todo estaban ahí fritos. Bien, a las 9:30 no voy a poder. No voy a poder. Solamente déjeme decir esto de Nehemías. La historia la conocemos, el copero del rey, él va donde el rey, le pide que por favor le ayude, el rey, Dios inclina su corazón, él va a ayudar, él y Nehemías, él y Esdras dirigen esta reconstrucción de la ciudad y del templo. Reciben la misma oposición porque están trabajando en lo mismo. Reciben de parte de Dios la misma solución porque estaban trabajando en lo mismo. Y cuando todo termina, bueno, voy a poder decir esto, y quien quiera ver la serie o escuchar la serie de Nehemías, yo prediqué el libro de Nehemías, puede hacerlo para que se aburran. Cuando tengan ganas de dormir y no encuentren cómo dormir, se pongan el mensaje de Nehemías y usted se duerme. Pero el punto aquí es que Nehemías pasa lo mismo. Algunas cosas personales diferentes, Sanballat, Tobías, Gesem, están ahí en contra de ellos, la misma gente. Pero Nehemías pone a cada familia a construir su casa y que la pared de atrás fuera el muro de la ciudad. Y le da a cada familia la responsabilidad de edificar su propia casa. Y el principio y la lección, la analogía es ineludible, es inevitable. Cada uno de nosotros tiene que construir su casa bajo las órdenes de Dios. Es nuestra responsabilidad. La segunda cosa que quiero traer de Nehemías, y luego daré tiempo a todo lo que quiera hablar de Nehemías, es que cuando todo termine en Nehemías, cuando todo termina en Nehemías, estoy buscando un texto aquí. Cuando ellos finalizan el templo, digo el templo, no, los pórticos, ellos toman, y hay una serie de genealogía al final, bueno, de personas que firmaron, y eso da ese carácter histórico al libro de Nehemías. En el capítulo 9 de Nehemías, él recita toda la historia de Dios con ellos hasta ese
momento. Llega un momento en que, y estoy buscando el texto, porque no lo escribí. Bueno, es el texto, y si alguien me lo puede ayudar a buscar, porque no quiero perder mucho tiempo. Pero cuando llegan y terminan los muros y todo está listo, el pueblo se congrega, traen sus diezmos, traen todo. No lo voy a encontrar, perdón. No lo escribí. Pero llega un momento en que el pueblo, en el avivamiento que está en Esdras, hay una renovación del pacto de ellos, y eso es paralelo entre ambos libros. Quizás voy para allá ahora mismo, William. Y ese es un paralelismo entre ambos. O sea, es el mismo evento histórico contado de dos diferentes perspectivas, entre Esdras y pero es cuando ellos llegan, todo termina, dice el texto que el coro, el coro se divide en dos. Uno va por el lado del norte y otro por el lado del sur, alrededor de los muros, y entran entonces a la ciudad. Y en ese día hay tanta alegría, y dice que ellos celebran ese día de una gran manera, una cosa enorme. Pero hay algo muy interesante, y es que cuando ellos entran a la ciudad y empiezan a celebrar, dice que la celebración es un día de degollar carneros, cabritos, y dice que ellos trajeron a toda la familia. Toda la familia. Niños. En el 12 que está. Ok. Gracias. Está buscando aquí en mis notas y no las veo. Pero bien, exactamente. Gracias. Versículo 38. El segundo coro iba del lado opuesto y en pos de él, y con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y llegan ellos y se unen enfrente y entran. Y mire ahora lo que dice. Versículo 40 del capítulo 12. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías, Ananías con trompetas. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Mi hijo, vamos a la iglesia hoy. ¿Y qué pasó? Mira, hay un gran regocijo. De verdad, sí, nos vamos a gozar. Sí, vamos a cantar. Ok, me gusta eso. Pero también vamos a disfrutar
ver sangre corriendo. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Hoy en la iglesia vamos a ver sangre corriendo. Y yo espero que cuando tú veas la sangre corriendo, tú cantes con júbilo. Y junto a tu mamá y a tus hermanas te regocijes. Y que el alborozo en Jerusalén sea oído de todos. Hoy vamos a ir a ver sangre derramada. ¿Sí? Eso es lo que, de verdad, ¿y cómo es que eso trae gozo? Amado hermano, dígame bien. Si las familias nuestras no van a la iglesia a ver sangre derramada, a ver a Cristo en la cruz, a ver la gloria de Cristo en el evangelio y entender que eso es gozoso, entender que esa es tu gloria, como dice Pablo, yo me glorío en la cruz de Cristo. No lo lleves a la iglesia. Llévalos a otro sitio. Cuando van a la iglesia, tienen que ver la obra de Cristo. Tienen que ver el sacrificio de Cristo. Tienen que ver el evangelio de Cristo. Yo no estoy diciendo que todos los domingos usted tiene que predicar el evangelio de Cristo. Ese no es el punto. Pero el punto es que en cada aspecto de sus cánticos, y por eso es que nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia, nosotros hacemos mucho énfasis en lo que cantamos, porque siempre va a haber cánticos que tienen que ver con la muerte de Cristo. Y vamos a cantarlo con gozo. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a aprender a recordar la muerte del Señor. Lo cruento que fue, lo sangriento que fue, lo santo que fue, lo deleitoso que fue. Y a nosotros no nos gusta mezclar las dos cosas. Hay un himno que ahora me vienen todas las letras en inglés, pero no me viene en español. Ah, ta, na, 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 na. Ta, ta, na, ta, ta, na, ta, na, na, na. La cruz excelsa, donde la justicia. Mire, le voy a leer un texto, hermano. Y yo siempre lo tengo en memoria, lo tengo en la mente porque es el texto favorito, uno de los textos favoritos de mi hija, la que acaba de tener su hijito. Y es el Salmo 85:10. Y el texto dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Eso fue en la cruz. Una vez que el templo fue acabado, una vez que los muros fueron construidos, vamos a hacer una fiesta. ¿Y cuál va a ser la fiesta? Vamos a degollar carneros y cabritos. Porque esto que estamos construyendo hoy, esto que estamos haciendo aquí hoy, esto que estamos celebrando hoy aquí, es
el inicio del conteo para atrás hasta la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mí me dan pena y lástima a los padres que creen que sus hijos de 2 años no entienden. Ellos deben escuchar y ver a Cristo desde que van a la iglesia la primera vez. No sé cómo ustedes en su iglesia lo hacen. Esto no es una cuestión de que ustedes tienen que hacerlo así o nosotros hay libertad. Pero nosotros no tenemos cuidado de niños en la iglesia. Todos los padres tienen que llevar a sus hijos al santuario, a los bebitos. Ellos molestan por 2 o 3 semanas. Después de ahí es increíble ver cómo esos bebitos saben que ese domingo, ese tiempo, es un tiempo de silencio. Tenemos a una hermana, a un equipo de hermanas, que si acaso hay alguien que se sienta a una visita, que se siente un poco incómodo porque el niño está gritando, lo van a cuidar. Pero no. ¿Por qué? Porque nosotros debemos reunirnos a adorar como familia. Ellos deben ver la sangre salpicándose desde pequeño. Josué, ¿Quién está hablando? decía Charles, Pero ¿cómo tú hablas sin yo darte permiso a mí? porque usted dijo que hablen por el micrófono después que usted me iba a dar Cuando yo permiso. acabe, dime. Dime. Decía Paul Watcher en un escrito, eso que te acaba de decir, que en la escuela dominical le enseñan a los niños a colorear una arca. Y sin embargo, nosotros mandamos a nuestros hijos a una escuela de 3,000 y pico de horas donde se les enseña la agenda LGBT. O sea, que en qué estamos trabajando con pintar, colorear una arca, a diferencia de una agenda maligna. Sí, bueno, vamos a hablar acerca de la crianza de los hijos más tarde, pero hasta ahora mi punto es este. Mi punto no es tanto acerca de los hijos. Mi punto es que nosotros en nuestras iglesias debemos hacer que la sangre salpique. Nosotros debemos cantar de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de nuestro pecado. Y cómo eso les afecta a ellos y nos afecta a nosotros. Bien. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esther, le voy a dar a ustedes a Esther como tarea. Esther es una historia muy especial, pero que muchos de nosotros la hemos sacado del contexto. Entonces, Esther no es la historia de una muchacha que es bonita, es virgen y que un rey se pelea con la mujer de él y él la destierra y se busca a otra. No. Esther es la historia de Dios en la cual él toma a una muchacha y a su tío cuidador o protector Mardoqueo y los protege cerca del reino, cerca del rey, para ella ser usada como instrumento para dar el decreto final, las órdenes finales, para que el pueblo fuese librado. David no es valiente porque él le tiró una piedra a... la valentía de David no es lo que mata al gigante, es Dios usando
a David y a sus piedras como instrumento. Esther es el instrumento de Dios en el momento preciso para el Dios reordenar los errores del rey sin dañar al rey y sin dañar a su pueblo. O sea, ya el rey había dado Asuero, había dado su decreto. Y Dios es tan bondadoso que no lo mata y trae otro rey para que dé otro decreto, sino que él lo libra, le da una salida sabia, divina, para que el rey no perdiera su autoridad en su palabra y a la vez cumpliera el propósito de Dios. Una cosa más en Esther. Naamán era un agageo. ¿Ustedes se acuerdan quién era el rey Agag? Ese fue el rey que Saúl dejó vivir y que Samuel mató. Y de ese grupo de gente está Naamán. Digo, Amán, no Naamán, Amán. Un agageo. Ese odiaba a los judíos desde antes de venir de Babilonia. Y aquí nosotros tenemos otra vez Amán. Nosotros tenemos Naamán, el sirio que se sanó en el río Jordán. Yo estoy hablando de Naamán, pero es Amán. Gracias. Aquí tenemos nosotros al reino de las tinieblas, al instrumento del dragón, queriendo destruir a la mujer que iba a dar a luz al Mesías. Esa es la historia del Antiguo Testamento. La luz contra las tinieblas. Y en el Antiguo Testamento lo que vemos es el dragón tratando de evitar que el hijo nazca. En los evangelios vemos al dragón tratando de destruir al hijo antes de que muera y cumpla su redención. Y en el libro de los Hechos en adelante vemos al dragón tratando de destruir la simiente de la mujer, que es la iglesia. Y Esther, esta jovencita, es usada de Dios para evitar que el dragón cumpla sus propósitos. Y la línea del Mesías es preservada por la disposición que esta muchacha tuvo de hacer lo que Dios le estaba llevando a hacer. Es el único libro donde la palabra Dios no se menciona en todo el libro. Y por esa razón, muchos trataron a través de la historia de quitar el libro de Esther de el canon de las Escrituras. Pero nosotros ahora entendemos que entre Nehemías, Esdras y Esther es un libro básicamente. Y que todo era como Esther nos explica cómo Dios inclinaba el corazón de los reyes, tomando decisiones así en una cena que determinaban el curso de la historia. Y lo que yo quiero que veamos en Esther no es lo bonita que ella era, sino lo grande que es Dios. Exactamente, hermano José, la providencia de Dios, el reino providencial de Dios, controlando todos los detalles para preservar a su pueblo. Ese es Esther.
es también el libro, creo que sí, que es el libro en el cual yo lo he leído muchísimas veces, pero es el libro que me ha hecho reír más en las Escrituras. O sea, yo he leído a Esther en el piso llorando de la risa. Porque no hay nada más hermoso y más chistoso que ver cómo Dios se burla de los que se quieren burlar de su pueblo. Y él se burla de Amán. Se burla de Amán hasta el punto increíble. Increíble la manera en que Dios se burla de este hombre. Y la realidad es que me he reído mucho, pero me ha hecho pensar también muchas veces, hermanos pastores, no nos pongamos en posición de que un día Dios se tenga que burlar de nosotros. Que hay muchos de nosotros que muchas veces confiamos en nuestro nombre y en muchas otras cosas para actuar. Oremos que el Señor nos mantenga humildes. Oremos que el Señor nos mantenga como Mardoqueo. Firmes. No, yo no me voy a arrodillar ante ti. Tú no te mereces. Yo sé de dónde tú vienes. Tú no te mereces que yo te dé el respeto que tú te mereces. Que tú crees tener, porque no lo tienes. Tú eres un traidor. Entonces, que el Señor, así mismo, hermano Pastor Leonardo, que el Señor nos libre a nosotros de caer en cualquier punto de creer que somos algo. Una de las cosas que yo ya se lo dije a ustedes, pero siempre la tengo en la mente: predique el evangelio, muérete y que todos te olviden, y que todos se olviden de ti. Predique el evangelio, muérete y que todos se olviden de ti. Ese debe ser nuestro lema. Ese debe ser nuestro lema. Así que Esdras, Nehemías y Esther nos lleva, aunque no lo crean, al final de la historia del Antiguo Testamento. Ya hay solamente falta el establecimiento de ellos con Malaquías y los profetas post-exílicos, porque ya están profetizando en Judá para cerrar la historia del Antiguo Testamento. Básicamente, después de ahí vienen 400 años de silencio. Las 70 semanas de Daniel. Y viene Cristo. Ahora, vamos a entrar a ver a Job, Salmos, Proverbios, etcétera. Luego los profetas, libros poéticos, libros proféticos. Los profetas mayores, no era que eran más altos ni más bajos. Y entonces vamos a ver ahora cómo estos profetas profetizaron bajo esos diferentes reinos en las diferentes épocas, pero ya hemos cubierto el contexto histórico del Antiguo Testamento. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna pregunta o comentario al respecto? ¿Cómo preguntamos? ¿Cómo preguntamos? Ok, Charles, dime. No, primero Solo dime, dígame. Solo decir que en Esther está el versículo más largo de la Biblia, el 8:9. Léalo. Un dato.
Parece que es bien largo. Yo no había, ese tipo de datos para mí es interesante. Yo no lo sabía. Que bueno, 8-9 el más largo de la escritura. 8-9. Sí. Entonces, William pregunta, entonces las 70 semanas son los 400 años. Son los 400 años más, está incluido el terminar el templo, preparar todo, el último profeta Malaquías, pero recuérdate que los 70 semanas empieza desde el decreto de salida. Daniel, vamos a ver eso en Daniel. Vamos a ver eso en Daniel. Pero las 70 semanas es desde ese decreto hasta la venida del Mesías, la primera venida del Mesías. Okay. Y eso lo vamos a ver. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Estoy en cola. Estoy en cola. Déjame poner en mudo a Charles porque empezó a hablar disparate. No, dime que estoy en cola, que estoy en turno. Ah, ok, estoy en cola. Está en cola, dime. No, con relación a las dos columnas del pacto y de la simiente, o sea, me quedó un poco, no que me quedó un poco cojo, pero en cuanto a los 3 libros que hemos pasado, ¿qué podemos decir con relación a las dos columnas que hemos, como foco que tenemos de ver estos libros? Dime la pregunta otra vez, no te entiendo bien, mío. O sea, tenemos las dos columnas del pacto y la simiente, ¿cierto? En cuanto a ver los libros de Esdras, Nehemías y Esther, podemos decir que el templo que tomó Esdras y la cronología que muestra también Esdras, veo que hace énfasis en la cronología, es como marcando el linaje de Judá, o sea, como él sostiene que todavía la tribu de Judá, y Nehemías con la edificación de la ciudad, que fue el oficio que tuvo. ¿Qué tenemos que decir en cuanto a las dos columnas que tenemos? Y Esther, sí sabemos que ella, sí entiendo con Esther, que ella, o sea, el linaje del Mesías fue prevalecido por medio de Esther. Pero en cuanto a Esdras y Nehemías, dime algo en cuanto a esas dos columnas. ¿A qué tú te refieres con dos columnas? Tenemos la columna de la simiente y la del pacto. Todavía aquí estamos nosotros viendo el pacto de Abraham, Isaac y Jacob. La simiente todavía está preservada en Judá y vemos que la simiente tiene que volver, Judá tiene que volver a Jerusalén. Israel tiene que estar establecido para que el Mesías nazca ya. Entonces, las dos cosas están preservadas, el pacto y la simiente, que viene siendo una sola cosa. No sé si me doy a entender o si te entendí. Hermanos, a cualquiera que me ayude con Charles, le agradezco. Pero el punto es este, Charles. ¿Me permite, pastor? Le permito. Ok, yo copio a Charles. Como le estamos dando un enfoque a toda la lectura de los libros de la Biblia en cuanto a mantener el pacto y el tema de la simiente, de que viene en camino, es en base a eso que pregunta Charles. O sea, él parece que no ve, y es la pregunta que él hace, usted la contestó. En cuanto a Nehemías y a Esdras, ¿dónde se ve? Y lo hemos visto, pero Charles preguntó, ¿dónde se ve este seguimiento del pacto y simiente? Yo creo que usted lo contestó ya, por eso le digo. Que Charles, recuérdate que Judá y Benjamín, Judá es la tribu que tiene la línea del Mesías, ¿correcto? Sí. Entonces, Judá, Benjamín van a Babilonia. Dios protege a la línea del Mesías, a Judá en Babilonia, y luego lo lleva a Jerusalén a reedificar la ciudad y el templo y la nación para que el Mesías venga cuando el tiempo sea cumplido, que Daniel nos va a decir que son 70 semanas. Ahora,
esa protección va a ser vista más clara, por ejemplo, en Jeremías. Jeremías le dice al pueblo de Israel, váyanse para Babilonia. Los que se vayan para Babilonia son los que Dios va a proteger. Entonces, Dios está usando a Babilonia y a los medo-persas para proteger a Judá. Preservar la línea del Mesías. Preservar el pacto con Adán y Eva, con Abraham, Isaac, Jacob, David, de que iba a venir el Mesías. Y él llega entonces ellos llegan a Jerusalén, construyen el templo y Cristo nace, como dice Gálatas 4:4-6, bajo la ley. Toda la ley funcionando y él nace para cumplirla. Yo quiero decir una cosita solamente. Ajá. Y aparentemente quizás está divorciada del tema hasta cierto punto. Y es en cuanto a la enseñanza de la Biblia. Una carencia, y lo digo por mi experiencia, a través de los años he tenido enseñanza de la Biblia, buenos maestros y esas cosas, pero nunca se nos ha informado, se nos ha enseñado la Biblia viéndola desde la perspectiva como la estamos viendo ahora. ¿En qué sentido? En sentido de la unidad de la promesa por todo el camino. Y por otro lado, ha sido quizá estoy hablando de mi caso, que me ha llevado a interpretar inadecuadamente ciertas cosas en la Biblia, porque entendemos que la Biblia, en el orden que está encuadernada, vamos a usar esa palabra, ahora, es en el mismo orden cronológico que ella se desarrolla. Y es totalmente contrario. O sea, es totalmente diferente. Por ejemplo, estos libros que estamos viendo ahora se enmarcan en un periodo histórico, claro, incluso en la historia secular, porque hablando de reyes seculares. Claro. Pero si tú te pones, los que estudiamos la Biblia sencillamente, ojalá que me entiendan, vemos que estamos Esdras, Nehemías, y que Esdras tuvo un tiempo, Nehemías su tiempo, Esther otro tiempo, y por ahí, ¿entiendes? Y no es entonces, así. Pues no es así. Entonces, yo creo que es un fallo que debiéramos nosotros mejorar en nuestra enseñanza de la palabra de Dios como líderes en nuestra iglesia. Y es averiguar y preocuparnos de llevar este enfoque bíblico, no necesariamente como lo estamos viendo ahora, pero por ejemplo, el contenido histórico, cómo se desarrollaron los hechos bíblicamente, si lo podemos enfocar desde esa manera, sería más fácil entender alguna cosa. Claro, claro, porque el punto es este. Nosotros debemos interpretar la Biblia en el texto, la parte gramatical, y en la historia, el contexto histórico. Cuando perdemos ese contexto histórico, nos volvemos locos. De hecho, le voy a dar una orejita para el libro de Apocalipsis. Yo quiero que usted empiece a leer el libro de Apocalipsis. Y al leerlo sin tener otra cosa en su mente, olvídese, yo no le voy a decir nada. Yo quiero que usted diga, que usted escriba, usted mismo, cómo usted ve el libro de Apocalipsis. ¿Lo ve como una sucesión de hechos desde el capítulo 1 hasta el 22? ¿O lo ve de otra manera? Léalo para que cuando llegamos a Apocalipsis, la vida mía se haga mucho más fácil, hermano. Pero hasta que no veamos la Biblia como un libro, la historia de Dios, vamos a tener
una serie de escritos que lo pusimos ahí de una manera u otra y que son 66 libros que uno no tiene que ver con el otro. Precisamente, Josué, estudiando el libro de Apocalipsis, fue que me vino eso a la mente, porque me sentí confundido con algunas cosas, leyendo otra parte de la Hilaria, buenas noches, que Dios te bendiga.